En las clases anteriores hablamos del modelo de intervención social psicodinámico y después conversamos sobre el modelo de intervención conductual. Habíamos dicho que estos dos modelos de intervención para la readaptación social se encuentran en disputa. El psicodinámico y el conductual son como dos religiones totalmente opuestas que se disputan entre sí. En medio de esta controversia de estos dos modelos surge una corriente intermedia a la que vamos a denominar cognoscitivismo, que es de la que vamos a hablar hoy. Los principales precursores del cognoscitivismo, uno de ellos es Jean Piaget, que fue uno de los más reconocidos en explicar el desarrollo cognitivo del niño hasta la vida adulta. También otro de los precursores es Aaron Beck y Albert Ellis. El cognoscitivismo es una corriente intermedia entre estos dos modelos. Fíjense que el modelo conductual dice que uno realiza un estímulo, este estímulo produce una interpretación y luego se emite una respuesta. Los detractores de ese modelo dicen, bueno, está bien, al ser observable, mensurable, medible, evidentemente tiene asidero científico, pero había una corriente en contraposición que decía que el conductismo no es válido para los seres humanos, porque el ser humano es más complejo. Es válido, por ejemplo, para los experimentos que hacía Frederick Skinner con las ratas, es válido para los experimentos que hacía Pavlov con los perros, pero el ser humano tiene una mente demasiado amplia como para ser tan básico en ese proceso de estímulo, interpretación, respuesta. Evidentemente, cada vez que hacían los experimentos en seres humanos, cada estímulo, mediante una interpretación, generaba un sinnúmero de respuestas alternativas. Y tal cual nos pasa a cada uno de los seres humanos. Un estímulo aplicado a un ser humano puede emitir un conjunto de respuestas totalmente diversas dependiendo de la interpretación. Ahora bien, el cognoscitivismo, por esto es que es una corriente intermedia entre el psicodinámico y el conductismo, el cognoscitivismo es una corriente que va a agrupar a estos dos modelos y va a decir es que no nos podemos centrar en lo evidente, en lo conductual, porque el ser humano es muy complejo como para ello. Nos vamos a centrar entonces en la interpretación que se da, es decir, en las cogniciones. ¿Qué son las cogniciones? Todo ese conjunto, ese entramado de pensamientos que nosotros tenemos. Ese conjunto entramado en la mente de nuestras cogniciones, nuestros conceptos, nuestras percepciones, lo que nos hace a nosotros humanos, es en eso en que se va a centrar el cognoscitivismo. La corriente cognoscitivista, según Aaron Beck, Albert Ellis y Jean Piaget, nos dice que el estímulo va a ser el mismo para todos, pero dependiendo de cómo es nuestro entramado mental, cómo es nuestro mapa conceptual, cómo es nuestra cognición, nosotros vamos a emitir una respuesta distinta. Es decir, que ya el cognoscitivismo dice no hay que modificar la conducta, tampoco podemos modificar todo lo que tiene que ver con el desarrollo temprano, como lo decía el psicodinámico, entender todo lo que pasó en el desarrollo temprano. No. El cognoscitivismo dice lo que hay es que cambiar la estructura de pensamiento, el esquema cognitivo que está causando determinada conducta. Es decir, ya no se modifica la conducta como en el conductismo, no. Se modifica es aquella distorsión cognitiva, aquel esquema cognitivo, aquel concepto que está cambiando o modificando la conducta. Vamos a ejemplificarlo. ¿Qué hace el modelo psicodinámico? El modelo psicodinámico explora el interior, el subconsciente, el inconsciente, todo lo que forma parte de nuestro desarrollo que nosotros no nos damos cuenta, que está escondido en una parte que Freud llamaba muy oscura dentro de nosotros y no nos damos cuenta o no la percibimos de manera consciente. El conductismo es el otro extremo, explora todo lo que para nosotros resulta evidente, que es la conducta, que es lo observable. El cognoscitivismo entonces va a estar en medio de estas dos y va a decir no podemos explorar solamente
todo lo que está dentro de nuestra mente que nosotros no nos damos cuenta, porque eso no tiene asidero científico. Tampoco podemos ir al otro extremo y solamente observar lo que es evidente, la conducta, porque ya es el otro extremo, ya es lo que está afuera, y el ser humano es un poco más complejo. Vamos a modificar las cogniciones. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene depresión porque generalmente tiene una mala vida amorosa, siempre tiene fracasos a nivel de relaciones de pareja. Entonces, ¿qué haría el psicodinámico? El psicodinámico exploraría todo lo que tiene que ver con su crianza, cómo fueron los padres. Es súper determinante en una relación para el psicodinámico, cómo se crió, cómo vio en la relación de sus padres, porque tiende a copiar patrones. El conductista, vería los movimientos que hace, cuál es su conducta frente a la pareja, qué hace o qué le dice a la pareja, que probablemente sea la causa subyacente de sus fracasos en las relaciones de pareja. Sin embargo, el cognoscitivismo dice no. El cognoscitivismo lo que va a explorar es qué piensa esa persona, tanto de sí misma, y qué piensa de las relaciones de pareja, qué piensa o qué piensa que necesita para esa persona tener la pareja para que pueda gustarle. Entonces es allí donde va a trabajar, porque probablemente esa persona tenga un error de concepto. A partir de ahora, los que se erijan como cognoscitivistas le vamos a denominar una distorsión cognitiva. Puede ser que esa persona tenga una distorsión cognitiva y busque a unas personas, a un tipo de persona específico, que la va a conllevar a tener unas relaciones traumáticas, unas relaciones que va a terminar en fracaso. Entonces, la persona lo que tiene que entender es que debe cambiar esa cognición o ese esquema cognitivo que está desencadenando una conducta específica. Por ejemplo, generalmente los delincuentes, el que es conductista, sencillamente analiza la conducta delictiva, lo que él hace de manera delictiva. El cognoscitivista explora qué error de concepto tiene esa persona, qué distorsión cognitiva, qué distorsión en su esquema cognitivo tiene esa persona que lo lleva a delinquir. Probablemente esa persona lo que tiene al explorar en muchas sesiones, como sabemos, es un equilibrio. No es ni tan rápido como el conductista, pero tampoco vamos a explorar tanto como el psicodinámico, sino en varias sesiones, conversando con la persona, vamos a explorar qué piensa la persona. Ya vamos a llegar a cómo es el tratamiento, pero qué piensa la persona que lo lleva a una conducta delictiva. Probablemente la persona piensa la única forma de ganar dinero es a través de la delincuencia. Otra distorsión cognitiva, nadie me va a contratar en un trabajo formal, por eso debo delinquir. Otra distorsión cognitiva que puede tener la persona, yo vengo de familias delincuentes y por ello yo debo ser delincuente. Nosotros tenemos que ubicar cuál es la frase que la persona tiene dentro de sí, cuál es esa distorsión cognitiva, ese esquema cognitivo que le desencadena esa conducta delictiva. Una vez que nosotros ubiquemos dentro de la mente de la persona cuál es esa premisa que la persona ya mantiene dentro de sí como un episteme, nosotros es que vamos a lograr transformar, cambiar esa estructura de pensamiento, esa distorsión cognitiva, para colocar una premisa más aceptable y que pueda desencadenar así una conducta más adaptativa a la sociedad. ¿Cuáles ahora son las distorsiones cognitivas más comunes? Una de ellas es la sobregeneralización. La sobregeneralización es la distorsión cognitiva que la persona tiende a generalizar problemáticas que le desencadenan una conducta cuando realmente no son la general. Por ejemplo, una persona que dice: es que a mí siempre me va mal en el trabajo. Siempre me va mal en el trabajo.
Cuando uno habla de siempre es una generalización no objetiva. ¿Cuál es el tratamiento para poder derrumbar esa estructura o esa distorsión cognitiva en el esquema? Nosotros podemos eliminar esa distorsión cognitiva a través del uso de la lógica. Ahí ustedes van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento que nosotros como trabajadores sociales responsables de la salud mental podemos realizar un cambio de distorsión cognitiva? Primero, a diferencia del psicodinámico, nosotros hacemos preguntas, pero no tan abiertas como la hace el psicodinámico. El trabajador social psicodinámico realiza preguntas como ¿eso cómo te hace sentir? No, tampoco preguntas tan abiertas como lo haría el psicodinámico. El cognoscitivista tampoco hace preguntas cerradas de sí o no, pero hace preguntas exploratorias para que la persona se dé cuenta a sí misma. Nosotros no proporcionamos la respuesta, sino para que la persona se dé cuenta ella misma de cuál es su distorsión cognitiva a través del uso de la lógica. El cognoscitivista, a diferencia de los otros dos modelos, va a utilizar la lógica argumentativa para poder modificar esa distorsión cognitiva, ese esquema cognitivo. Ya nosotros ubicamos que la persona tiene un error de concepto o una distorsión cognitiva, una distorsión en su esquema cognitivo denominado generalización. La persona generaliza, siempre me va mal, siempre. Ahí nosotros tenemos que utilizar la lógica, pero sin darle la respuesta. Solamente preguntamos, ¿cuántos trabajos has tenido? La persona da una respuesta, 6 trabajos, por ejemplo. De esos 6 trabajos, cuéntame cómo finalizó cada uno. Totalmente seguro que de esos 6 trabajos, generalmente habrá 1 o 2 donde no le fue mal, le fue bien. Ahí es donde dice, pero entonces no es siempre, porque siempre sería 100%. Estos dos representan un porcentaje que, si bien no es alto, es un porcentaje, entonces no es siempre. Cuando empezamos a acudir a la lógica, la persona nos va a mirar primero con bastante resistencia, porque ya tiene la distorsión cognitiva de siempre, y va a empezar a generar la resistencia porque ese siempre que ya tiene como base su esquema cognitivo va a empezar a ser reemplazado por el que nosotros estamos dando. Dice, no podemos decir siempre, podemos decir generalmente. Eso quiere decir que hay un porcentaje donde realmente puede ser una persona exitosa en el área laboral. Más allá, aunque fuera siempre, hay una expresión latina que dice cum hoc ergo propter hoc, que significa que una cosa pase después de la otra, no quiere decir que sea consecuencia de la primera. Es decir, que aunque siempre a la persona le haya ido mal en los trabajos, de igual manera no quiere decir por esto que en el siguiente trabajo también le va a ir mal. Cuando nosotros reemplazamos entonces esa distorsión cognitiva, es que vamos a lograr el cambio de conducta que nosotros estamos esperando de la persona. Vamos a hablar de cuáles son esas distorsiones cognitivas. Ya dijimos y realizamos un ejemplo sobre la sobregeneralización, que tiende a colocar el siempre cuando realmente nosotros ni el siempre puede predecir las cosas que suceden a futuro, y el siempre tampoco puede medirse de una manera tan arbitraria. Hablando de arbitrariedad, una de las distorsiones cognitivas se llama precisamente inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria consiste en tomar los aspectos negativos o positivos convenientes para la persona que solidifican la distorsión cognitiva. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Una persona que va por la vida y la roban. Y la persona dice, es que siempre que yo paso por esa calle, en esa calle me roban, en esa calle siempre roban. Fíjense que ahí hay algo de generalización, pero también está haciendo una inferencia arbitraria. Está diciendo que en esa zona, no solamente a ella, a esa persona, sino que ahí siempre roban. Hizo una inferencia de manera arbitraria con base a su propia experiencia. Otra cosa es que, por ejemplo, hay personas que dicen, no,
es que yo le caigo mal a ese grupo determinado de personas. Cuando nosotros empezamos a explorar y haciendo preguntas generadoras, que la base del cognoscitivismo son las preguntas, hacemos preguntas exploratorias de por qué arguyes que ese grupo en específico tú les caes mal. Entonces ahí nos damos cuenta que la persona tiene una inferencia arbitraria, no da una explicación lógica, razonable, argumentativa por las cuales piensa o considera que el grupo le cae mal. Entonces nosotros, sin contradecir a la persona, porque el cognoscitivismo no puede contradecir a la persona, sino que nosotros damos los argumentos lógicos para que la persona se dé cuenta o se contradiga a sí misma. Empezamos a hacer preguntas. ¿Qué hechos lógicos observables tú utilizaste para inferir que tú le caes mal a ese grupo? ¿Qué dijeron? No, bueno, realmente no hicieron ningún comentario, pero las miradas, ¿qué tipo de miradas? ¿Cómo tú dices que una mirada puede transmitir cierto mensaje? O no, has visto a ese grupo en otra situación para tú poder determinar si ellos miran realmente así o es algo que tú estás infiriendo. ¿Realmente hay otros grupos donde te haya pasado lo mismo y consideras también que le caes mal? Es decir, vamos destruyendo esa inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria no es más que tomas ciertos elementos del espacio que pueden ser reales o no y ya de manera arbitraria infiere sobre lo que está acaeciendo en la realidad. Otra cosa que sucede, o otra distorsión cognitiva de la cual vamos a hablar, que también es muy regular, es la abstracción selectiva. Primero vamos a hablar de la abstracción selectiva negativa. La abstracción selectiva negativa consiste en tomar solamente los aspectos negativos de una situación para poder solidificar la distorsión cognitiva o el esquema cognitivo que se está solidificando. Por ejemplo, una persona arguye que es delincuente. Recuerden que la asignatura es readaptación social. Una persona arguye que es delincuente porque dice, no, es que en todos los trabajos me tratan mal, no me quieren dar trabajo. Cuando nosotros vamos analizando los aspectos, nos damos cuenta que solamente magnificó las cosas negativas de cada uno de los trabajos. Entonces empieza a decir, no, pero es que en este trabajo no, pagan muy poquito, yo prefiero no irme para allá. En este trabajo el grupo es desagradable, este trabajo me queda muy lejos de la casa. Magnificó los aspectos negativos de cada cosa, los tomó, invisibilizó o negó los aspectos positivos de cada uno de los trabajos, y esto hizo que se solidificara su esquema cognitivo. Esto pasa con la abstracción selectiva negativa. La abstracción selectiva positiva es todo lo contrario. Pasa mucho cuando una persona está enamorada. De repente en las relaciones de pareja, una persona trata mal a la otra, no le dice nada positivo, no la trata bien. Sin embargo, de vez en cuando le manda un mensaje, oye, ¿sabes que te extraño? Ese aspecto positivo hizo que todos los demás aspectos negativos se oscurecieran. Ahora bien, eso se llama abstracción selectiva positiva, donde todos los aspectos negativos, que son la contraposición y de hecho tienen más peso que el positivo, se volvieron inexistentes en la persona, y hace que ese pequeño aspecto de una relación de pareja que no le funciona, porque es los más aspectos negativos, son mayores los aspectos negativos que los positivos, se solidificara en su esquema cognitivo. A esto le vamos a denominar abstracción selectiva positiva. Pasa mucho cuando nos enamoramos, ya que el cerebro tiene una sustancia que segrega al área ventral tegmental, que es la dopamina. Cuando el núcleo accumbens, que es una región del cerebro, le dice al área ventral tegmental que segregue dopamina, apaga toda el área prefrontal del cerebro. En el enamoramiento,
hay muy poco, hay escaso razonamiento lógico. Es por eso que la persona tiende a tener abstracción selectiva positiva, donde ese aspecto positivo va a ser más importante que todo lo negativo, y así la persona no le funcione como pareja, la trate mal, solamente por ese pequeño aspecto positivo. El esquema cognitivo se va a solidificar. También está la minimización, que es algo como la sobregeneralización, pero la minimización tiende a ver mínimos, pequeños detalles, aspectos que realmente son considerables de la vida cotidiana. Los invito a seguir analizando sobre el cúmulo tan grande que Aaron Beck y Albert Ellis hicieron de todo lo que son las distorsiones cognitivas.